Leído nuestro texto bíblico en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16. Amén. Amén. Espero que nuestros hermanos que están por allá en internet vuelvan a conectarse una vez más. Esperamos que así sea. Ya saben la mecánica que estamos siguiendo por cuestión de los derechos de autor en las alabanzas que cantamos. Como esto se va a transmitir también por YouTube, pues YouTube nos pone ahí ciertas restricciones en cuanto a derechos de autor. Entonces damos gracias a Dios que al menos una de las alabanzas que entonamos tenemos, gracias a Dios, el permiso del autor para cantarlas en nuestro culto. Creo que apenas nos estamos aprendiendo, pero ahí vamos. Amén, aleluya. Amén, así que gracias a Dios por nuestro hermano que nos está haciendo este favor de cedernos el permiso para que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor con esos cánticos que el Señor le ha dado a Él. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues entrando en el mensaje, ¿qué es la circuncisión? Dice la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ustedes los gentiles, es decir, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la circuncisión, o por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, aquí hay dos puntos que quiero aclarar para poder tener contexto para nuestro mensaje. El primer punto es: ¿qué era la circuncisión? La circuncisión era ¿qué les puedo decir? Una operación quirúrgica, por decirlo de alguna manera, que se hacía o se hace todavía en algunos casos. De hecho, en el pueblo judío todavía se sigue haciendo, y digo en algunos casos porque en algunos casos entre nosotros los gentiles es necesaria, cuando el niño concretamente no puede orinar el niño, el varón, y al varón pues es necesario hacerle esa operación quirúrgica, esa circuncisión. En el caso del pueblo judío, más que operación quirúrgica por cuestiones de necesidad fisiológica, la operación se hacía, hermanos, por causa de un pacto que Dios había hecho con Abraham, el patriarca de Israel, el patriarca de los hebreos, recordando que Abraham no era israelita, Abraham no era judío. De Abraham vienen los israelitas, pero él no era israelita, él era hebreo. Y hebreo, hermanos, era un apodo. Hebreo significa el que cruza el río, o el que cruza. Abraham cruzó el río para llegar a la tierra prometida. Por eso le decían, él cruzó el Éufrates, por eso le decían el hebreo. ¿No le pasa nada a las bocinas? No creo. Ahorita nos damos cuenta. Entonces, Abraham era hebreo, pero Dios hace un pacto con Abraham, y para que el pueblo de Abraham, para que la nación de Abraham pudiera estar dentro del pacto con Dios, era necesario que todo varón, todo niño al octavo día fuese circuncidado. Fue lo que hicieron con Jesús después de que él nació. Al octavo día él fue presentado en el templo para ser circuncidado conforme al rito, conforme a la ley de Moisés, conforme al pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel. Nosotros los gentiles, y esta es la siguiente aclaración que quiero hacer. Hay mucha gente que piensa que una persona es gentil hasta que es bautizada, que en el momento en el que se bautiza la persona deja de ser gentil, y esto es un error. ¿En qué consiste el error? El error, hermanos, es que en la Biblia se hace alusión a dos pueblos principalmente: el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, el pueblo judío, y los gentiles. Es decir, si usted no nació con sangre judía, usted es gentil. Así se bautice todas las veces que usted se quiera bautizar, así cumpla con todos los ritos que usted quiera cumplir, usted es gentil. Usted puede judaizar, es decir, puede adoptar la religión judía, el judaísmo como religión, pero usted seguirá siendo un judío, un gentil, solamente que judaiza. ¿Me explico? Pero su nacionalidad siempre será judía, siempre será gentil. Por eso dice la palabra de Dios, aboliendo en su carne versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de los dos, judío y gentil, ¿sí?, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación. Es decir, nosotros hemos venido a ser un nuevo pueblo, ni judíos ni gentiles, aunque seguimos siendo gentiles. Y aunque los judíos sigan siendo judíos. Pero el nuevo pueblo, hermanos, no tiene que ver con el judaísmo, no tiene que ver con el ser gentilismo. Tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el nuevo pueblo, es el nuevo hombre, es el pueblo que Dios ha hecho a partir de aquellos dos primeros, el judío y el gentil. ¿Me explico? Ahora nosotros somos parte de un nuevo pueblo, de una nueva nación, donde que nosotros debemos de entender nuestra ciudadanía, dice la palabra del Señor, no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo, hermanos. Si alguien cree en los extraterrestres, pues déjenme decirle, nosotros somos extraterrestres, porque nuestra ciudadanía no es en esta tierra, nuestra ciudadanía está, dice la palabra del Señor, en los cielos. Pero esto, amados hermanos, era necesario que lo aclaráramos. La circuncisión, ¿qué es? ¿Por qué somos llamados incircuncisos? ¿O por qué éramos llamados incircuncisos? Porque no estábamos dentro del pacto de Abraham. ¿Me explico? Muchos cantan, ¿verdad? O cantábamos en alguna ocasión, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos tiene nuestro padre Abraham, ¿se acuerdan? Yo soy uno de ellos y alabo al Señor, etcétera. Pero lo cierto, hermanos amados, es que nosotros no podíamos ser parte del pueblo de Abraham, de parte de la nación de Abraham, parte de los descendientes de Abraham, hablando legalmente. ¿Por qué? Porque no habíamos o no hemos recibido la circuncisión en nuestra carne. Por eso el apóstol Pablo dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, porque no teníamos la circuncisión en nuestra carne. Ahora bien, la palabra del Señor dice, acordaos. ¿De qué? De que en otro tiempo. Pero ahora nosotros hemos de ver, hermanos, que en la muerte de Cristo, en su sacrificio, en el hecho de que Él haya venido a nuestras vidas, como dice Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, escuche, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No solamente ser llamados, escuche, porque hay mucha diferencia entre ser llamado hijo de Dios y ser hecho hijo de Dios. Hay una diferencia abismal, hermanos. Todo mundo puede decir que es hijo de Dios, ¿no es cierto? Todo mundo puede decir que es hijo de Dios. Usted le puede preguntar al peor criminal que usted se pueda imaginar, a la peor persona, a la persona de la peor calaña, al ladrón, estafador, al adúltero. Usted le puede preguntar, ¿eres hijo de Dios? Y todo el mundo es hijo de Dios para ellos. Pero la palabra de Dios es clara y dice, a lo suyo vino. Es decir, Él vino a rescatar, Él vino a salvar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. Él a lo suyo vino, dice Juan 1:1. Y Juan 1:12 dice, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Usted le ha recibido? ¿Usted cree en su nombre? A ellos, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, les dio la autoridad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no todo el que dice ser hijo de Dios es hijo de Dios. Yo no sé, usted que me está escuchando a través de las bocinas, yo no sé usted que me está viendo a través de internet, yo no sé qué concepto tenga usted de sí mismo. Lo que sí sé es lo que la palabra del Señor nos dice. Si usted no le ha recibido, si usted no ha creído en su nombre para ser salvo, usted, con todo respeto se lo digo, no es hijo de Dios. Usted necesita recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Usted necesita poner su vida en las manos de Jesucristo. Usted necesita entender y aceptar que por sus pecados Jesús murió en la cruz del Calvario. Y aceptar ese sacrificio para que usted pueda ser adoptado, escuche, adoptado como hijo de Dios. Esto es lo que hace la diferencia, hermanos. Y yo quiero que veamos, hermanos, por qué es necesario que nos acordemos de esto. Porque dice el apóstol, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, o llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha
con mano en la carne. ¿Por qué es necesario que nos acordemos, hermanos? Porque ahora, dice la palabra del Señor, versículo 13. No, perdón, versículo 12. En aquel tiempo estabais, ¿qué dice? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué tenemos que acordarnos, hermano, de que ahora somos la circuncisión de Jesús? ¿Por qué tenemos que recordar, hermanos, que ahora ya no somos más incircuncisos, sino que en Cristo Jesús, hermanos, somos circuncidados? ¿Por qué, hermano? Para no volver atrás, hermano, para no regresar al lugar de donde salimos. Qué importante es de dónde venimos. Miren, dice la palabra del Señor: alaba, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué importante, hermanos amados, es que nosotros recordemos de dónde venimos, de dónde nos trajo el Señor. Cuánta basura sacó de nuestro corazón, cuánto pecado lavó con su sangre, cuánta misericordia Dios ha tenido de nosotros, de dónde venimos, de dónde nos trajo. Es importantísimo, hermano, que no olvidemos de dónde hemos venido. Dice la palabra del Señor, hermanos amados, que un día Jesús estaba enseñando en una casa y había mucha gente en esa casa. Estaba a reventar, no cabía un alfiler. Pero dice la palabra de Dios que había 4 hombres que venían cargando con un paralítico, lo traían con todo y camilla. Y dice la Biblia, hermanos amados, que al ver que aquella casa estaba tan llena que no podían entrar, la Biblia dice que estos hombres subieron al techo y empezaron a hacer un agujero en el techo. Empezaron a escarbar, empezaron a quitar piedra, empezaron a quitar tierra, empezaron a quitar tablas, empezaron a quitar todo lo que podían para poder bajar al hombre con la camilla precisamente a los pies de Jesús. Y la Biblia dice, amados hermanos, que Jesús, al ver la fe de ellos, quizá de los 4, quizá de los 5, no sé, pero al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Escuche, hermano. Hace algunos años me tocó estar en una campaña con José Paz. Y yo recuerdo, hermanos, haber visto a una mujer, una anciana, que tenía 10 años en una silla de ruedas. El Señor la levantó y aquella mujer empezó a patear la silla. Y empezó a decirle a la silla: te odio, 10 años estuve amarrada aquí, te odio. Se la tuvieron que quitar. Y Jesús le dice a este hombre: toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué? Creo, hermanos, que si algo aquel paralítico no quería volver a ver en su vida, era su camilla. Pero Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y llévatelo contigo, vete a tu casa. ¿Por qué? Por 2 razones, hermanos. Número 1, por testimonio. La gente lo vio cargando su lecho, es más, hasta le llamaron la atención, ¿no es cierto? Le dijeron los fariseos: no te es lícito llevar tu lecho, no es legal, estás violando la ley de Moisés, no puedes llevar tu lecho contigo. Pero él dijo: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y llévatelo a tu casa. Por testimonio es necesario, hermanos amados, que no olvidemos, porque esa es la segunda razón, para que este hombre no olvidara de dónde Dios lo había levantado, lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida, lo que el Señor Jesucristo, amados hermanos, podía todavía hacer en la vida de otros que necesitaban saber que Jesús había levantado a ese hombre de su camilla, de su lecho, y no solamente eso, sino que le había perdonado sus pecados. ¿No fue lo primero que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Eso se lo dijo. ¿Cuándo? Cuando vio la fe de ellos. La gente empezó a murmurar y empezaron a decir: ¿y quién es este que perdona pecados? Solamente Dios lo puede hacer. Y Jesús les dijo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos amados, qué importante es que nosotros entendamos esto. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo. Cuando estuvimos en aquel tiempo, hermanos, cuando éramos de incircuncisión, cuando estábamos perdidos en el mundo, ¿cómo estaba nuestra vida? ¿Cómo estaba nuestro corazón sin Cristo, sin esperanza, sin satisfacción alguna, llena de sinsabores nuestra vida? ¿No es cierto? ¿De dónde nos trajo el Señor? En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos parte del pueblo de Dios. Mucha gente piensa que lo es, mucha gente piensa que todos somos hijos de Dios. No es cierto.
La Biblia es clara, la Biblia es bien clara. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no, lo siento mucho, pero no. Gloria a Dios. Ahora, hay una decisión que tomar. Usted quiere ser hijo de Dios, usted tiene que tomar la decisión. Usted no quiere ser hijo de Dios, usted está tomando la decisión. ¿Me explico? Es una decisión que nosotros tenemos que tomar, hermanos. Dice la palabra de Dios, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es bien importante que lo entendamos. Es nuestra decisión ser o no ser parte del pueblo de Dios. Pero escucha lo que dice: alejados, dice, de la ciudadanía de Israel y ajenos, escuche, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Y escuche lo más terrible: sin Dios en el mundo. ¿Cuánta gente tiene religión, hermanos, pero no tiene a Dios? ¿Cuánta gente tiene una religión? Tiene ritos, tiene tradiciones. Es más, tiene la Biblia en sus manos, pero no tiene a Dios. Por eso es importante, hermano, que nosotros recordemos que en otro tiempo éramos la incircuncisión, que en otro tiempo no estábamos en la ciudadanía de Israel, que en otro tiempo nuestra ciudadanía, hermano, no nos llevaba a ningún buen lugar, que en otro tiempo no teníamos paz, que en otro tiempo no teníamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Este domingo hablábamos, hermanos amados, del diezmo en el templo. Y hablábamos, amados hermanos, lo importante que es. Dice la palabra: derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Qué importante, amados hermanos, es que entendamos lo que es la bendición. Porque muchas veces pensamos que bendición es traer un carro último modelo, aunque nos deje tirado en todas partes. Que la bendición es tener una casa con alberca, aunque no nos llueva y tengamos la alberca seca. Que la bendición de Dios es vivir allá en las lomas del rincón. Pues aquí vivimos en el rincón de las lomas, ¿verdad? A veces pensamos, hermano, que la bendición tiene que ver con dinero, tiene que ver con posesiones, tiene que ver con un carro último modelo. No, hermano, la bendición de Dios va mucho más allá. La bendición de Dios, hermano, yo les decía este domingo, para mí bendición, hermanos, es haber podido celebrar 24 años de casado con mi esposa este lunes pasado. Eso para mí es bendición. El poder ver a mis dos hijos a mi lado. El poder tener a Miguel casi encima de mí todos los días. El poder tener a Yurita ahí conmigo. El tener a mi esposa. Amén, aleluya. El poder tener, no sé, el carrito que me lleva y me trae. No me deja tirado, gracias a Dios. No es del año, bueno, sí es del año, pero del año 2004 creo. Aleluya, gloria a Dios. Del año del calvo, del año de la cachetada, a lo mejor, pero ahí está. Y no me ha dejado, bueno, nomás una vez me fijaron, es que se reventó la banda de tiempo. Pero hermanos, qué precioso es Dios, hermanos, que nos ha bendecido, que nos ha guardado, que puedo estar de pie, hermanos. Trabajé 8 años en una motocicleta, hermanos, 8 años. 8 años, hermanos, en los que estuve rodeado de accidentes. Muchas veces, hermanos, el Señor me guardó. El viernes pasado, antepasado, nos tocó ver un accidente ahí saliendo del templo, hermanos. El motociclista murió aplastado por una troca. Dios me guardó por muchas veces, de muchas maneras, hermanos. Eso es bendición. Eso es bendición. Eso es parte, hermanos, de tener a Dios de nuestro lado. Eso es parte, hermanos, de que Dios se siga mostrando fiel a nuestras vidas. Por eso nosotros necesitamos acordarnos de dónde venimos, hermanos. ¿Qué es lo que fue nuestra vida anteriormente? Dice la palabra del Señor: estábamos sin esperanza. Yo no sé si a usted le haya tocado, hermano. A mí casi no me gusta asomarme a las ventanillas de los féretros cuando hay un muerto. Casi no me gusta. Casi nunca lo hago. Pero en las veces que me ha tocado verlo, hermanos, me ha tocado ver gente cristiana y gente no cristiana. Y si usted tiene la costumbre de acercarse a ver, fíjese con atención. Y regularmente usted se va a dar cuenta cómo estaba la situación de la persona muerta con Dios en su rostro.
Hay gente, hermano, que usted le va a ver una expresión de paz, de tranquilidad. Y hay otros que hasta se les ve el rictus de temor en la cara. ¿Por qué? Porque están sin esperanza, hermanos. Usted y yo tenemos una esperanza. ¿Usted tiene esperanza? Tenemos esperanza. ¿O qué no dice la Biblia? Que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los que hayamos muerto en Cristo resucitaremos primero. Y luego los que quedemos vivos, dice la palabra del Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos por siempre con el Señor. Tenemos esperanza. Dice la palabra del Señor, porque no queremos, hermanos, que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tenemos una esperanza en el Señor. Antes no la teníamos. Antes nuestra mayor esperanza era quizá llegar al purgatorio, que por cierto ni existe. En ninguna parte de la Biblia se habla del purgatorio, en ninguna parte. Eso es una invención de un hombre. De Juan Tetzel, más precisamente. Juan Tetzel inventó lo del purgatorio para sacar dinero para la Basílica de Roma que estaban construyendo. Pero el purgatorio en ninguna parte de la Biblia existe. A lo mejor esa era la esperanza que teníamos, poder llegar ahí cuando menos a purgar nuestros pecados. Pero la Biblia dice, hermano, que nuestros pecados fueron purgados por Jesucristo en la cruz del Calvario, que no tenemos más que pagar, que todo está hecho. Tenemos la esperanza, hermano, tenemos la confianza. Tenemos la confianza de que Dios está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Acuérdese que en otro tiempo no lo tenía. Acuérdense que en otro tiempo vagábamos por el mundo sin dirección, sin saber qué hacer, sin saber por dónde. Es que yo quiero dejar el vicio, pero no puedo, es que no sé cómo, es que no me hallo, no tengo fuerzas. Pero Cristo vino y cambió eso en nuestras vidas. Cristo vino y cambió nuestros corazones. Cristo vino y nos transformó. Nos dio una nueva naturaleza, nos dio una nueva razón de ser y nos abrió los ojos para que entendiéramos que fuimos creados para la gloria del nombre de nuestro Dios. Para que le alabáramos, para que le glorificáramos. Lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando una persona no adora y glorifica a Dios, ha perdido la razón de ser. Cuando una persona se va al infierno, no es porque haya ganado un lugar en el infierno, sino porque perdió su lugar en la presencia de Dios. Hoy nosotros necesitamos entender, hermano, tenemos que recordar que no se nos olvide nunca, hermano. Que no se nos olvide nunca, porque ahora tenemos esperanza por Cristo, porque ahora tenemos esperanza por Él, porque ahora Dios es nuestro Dios. Oiga, hermano, cuando usted logra entender la profundidad que tiene esa palabra mío o mía, ¿qué palabra más profunda, hermano, y más poderosa? Dijo la tsunamita: mi amado es mío y yo suya. Cuando nosotros entendemos la profundidad que tiene el poder decir Dios es mi Dios y yo soy suyo o suya, qué maravilloso es eso. El saber, hermanos, que no estamos a la deriva, el saber que no estamos a la y se va, el saber que hay un Dios que está pendiente de nuestra necesidad, el saber que hay un Dios que está atento a nuestro clamor, que dice la palabra del Señor que sus ojos están sobre nosotros para darnos vida en tiempo de angustia, en tiempo de hambre. Acordaos, dice la palabra, acordaos que en otro tiempo eran llamados sin circuncisión. Acuérdese de dónde viene. Acuérdese, hermano, de dónde nos sacó el Señor. Acordémonos de cómo era nuestra vida antes de Él, para que no nos apartemos de Él. En segundo lugar, hermano, dice la palabra del Señor, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Qué precioso es esto, hermano. Acuérdese de que ahora usted tiene paz con Dios. Amén, aleluya. Creo, hermanos amados, que una de las mayores bendiciones que el creyente puede disfrutar es la paz con Dios. Es estar en paz con Dios. Es poder saber, hermanos, que Dios ha hecho las paces con nosotros, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Dijo el Señor Jesucristo que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cierto? Lo dijo Jesús, ¿sí o no? ¿Y sabe qué, hermano? Jesús no puso su vida por sus amigos. Puso su vida por usted y por mí, cuando todavía ni siquiera le conocíamos. Cuando éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Cuando estábamos viviendo en nuestros delitos y pecados. Cuando la pena de muerte estaba sobre nuestras vidas. Pero la palabra del Señor es clara y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, qué maravilloso es saber que hay paz entre usted y Dios, que se puede usted acercar a Dios con la plena confianza de que será acepto delante de Él, que Dios no le va a cerrar la puerta, que Dios no le va a dar la espalda, que Dios no está con el dedo listo a acusarle, a condenarle, a culparle, porque la sangre de Jesucristo ha lavado nuestros pecados. Hoy tenemos paz para con Dios. Hoy podemos acercarnos a Él con esa confianza del Hijo que ha sido castigado quizá, pero que sabe que todavía su Padre le ama y todavía puede llegar y abrazarse de su pierna, todavía puede llegar y abrazarlo y besar a su Padre y extenderle sus brazos para que su Padre lo levante en ellos y podamos ver, hermanos, la misericordia, la gloria, la gracia que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas, porque Él nos ha dado paz. Ahora, qué maravilloso es esto, hermanos, porque Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo te da paz cuando tienes gasolina en el carro, cuando tienes el refrigerador lleno, cuando en tu bolso hay dinero. Pero la paz que Cristo da viene y sobrepasa ese entendimiento, hermanos. La paz de que Cristo nos da viene aunque haya enfermo, aunque haya una enfermedad en casa, aunque haya un problema fuerte, aunque haya una crisis en el hogar. Siempre la paz de Dios se sobrepondrá, hermanos, y tendremos descanso en nuestras almas. Qué precioso es esto. Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos amados, qué bueno es el saber que tenemos paz. Hace un momento decía: me ha tocado ver, hermanos, en los ataúdes a personas que han muerto lejos de la gracia, sin paz en su corazón, y se les nota. Y me ha tocado ver, hermanos, gente que ha fallecido con su confianza puesta en Jesucristo, y se les nota. Aleluya, gloria a Dios. Se les nota. Hace algunos años me tocó leer la historia de Alberto, un ex sacerdote jesuita. No sé si todavía vivirá, lo andaban buscando para matarlo, pero este hombre, Alberto, era un sacerdote jesuita, que se hicieron famositos ahora, ¿verdad? En estos días. Este hombre, hermano, era enviado a las iglesias cristianas para destruir a las iglesias cristianas. Yo sé que suena muy fuerte esto. Sé que suena incluso a lo mejor para algunos ofensivo, pero es la realidad. Usted puede buscar la historia de Alberto en internet y la va a encontrar. A su hermana la mataron siendo que ella había sido monja, pero Alberto fue y la sacó del convento y ella se casó con un jesuita precisamente disfrazado y la mataron, la desaparecieron. Pero el punto es este, hermanos. Alberto llegó a ser sacerdote porque su mamá era una mujer muy rica en España. Y ella tenía contactos en la iglesia católica porque era muy dadivosa, era muy generosa con la iglesia. Siempre estuvo apoyando, siempre estaba dando dinero para obras de caridad, para que se construyeran iglesias o catedrales, para que la iglesia floreciera.
Y ella decidió que su hijo fuera sacerdote. Y por la influencia que ella ejercía, por su dinero, lo llevaron a un seminario. Y él estudió en ese seminario. Pero cuando ella estaba para morir, le hablaron a Alberto y le dijeron: ve a tu casa. Esto no era permitido, hermanos, pero como ella tenía mucho dinero y apoyaba con mucho dinero, le dijeron: ve a tu casa, tu madre está muriendo y quiere que estés con ella en sus últimos momentos. Entonces se va a su casa en España, y resulta de que la mamá, hermanos, tenía visiones en su cuarto. Cuando ella estaba acostada, ella veía demonios que venían por ella. Y empezó a decir: es que vienen por mí, y se aterraba cada vez que los veía. La cambiaban de cuarto, hermanos, y a los 4 o 5 días otra vez empezaban aquellas terribles visiones donde ella veía que demonios iban por ella. Le dijeron a Alberto, ya mandamos traer una absolución especial de Roma, del Papa. Y las absoluciones, hermanos, son unas hojas, ¿verdad?, con la firma y el sello de Roma. Pero eso no era suficiente. Aquella mujer murió, hermanos, en una agonía terrible por aquellas visiones. Y no es algo que yo estoy inventando. Usted lo puede buscar en internet, ahí lo va a encontrar. Busque Padre Alberto o ex sacerdote Alberto, y usted va a encontrar el testimonio de este hombre. Hermanos, qué terrible es no tener paz en nuestro corazón, sobre todo en ese tiempo difícil, en esa transición que todos los que vivamos antes del arrebatamiento de la iglesia tendremos que pasar, excepto los que sean arrebatados vivos. Pero está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, está establecido que muramos. Si el Señor Jesucristo no viene antes, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos seremos arrebatados junto con ellos. Pero los que no nos toque ser arrebatados vivos, tendremos que pasar por la muerte. Tendremos que pasar por ahí. Y qué terrible será, hermanos amados, que no haya paz en nuestro corazón cuando tengamos que dar ese paso, cuando tengamos que atravesar el umbral de la muerte y tengamos que separarnos de nuestro cuerpo y nuestro espíritu y nuestra alma vayan a su lugar. Qué terrible será, hermanos, no estar en paz con Dios, porque entonces, hermanos, Dios dejará de ser el abogado que está ahorita intercediendo por nosotros, el Señor Jesucristo, para convertirse en nuestro juez. Así que no se olvide, hermano, que antes de que Cristo viniera a la cruz del Calvario, usted y yo no teníamos paz para con Dios. Ahora la tenemos. Ahora tenemos que atesorarlo. Ahora tenemos que valorarlo. Ahora tenemos que entregarnos en cuerpo y alma, hermanos, para que podamos ver y entender que solamente en Cristo tenemos esperanza y tenemos paz. Que no podemos, no debemos retroceder. Tenemos que esforzarnos. Estamos viviendo tiempos bien complicados. No hay más que ver las noticias, hermanos, para darnos cuenta de que los tiempos que vivimos no son buenos. La palabra del Señor nos dice claramente, ahí mismo en Efesios, hermanos, en el capítulo 5, dice la palabra del Señor, el versículo 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué dice? Son malos, hermanos. ¿A usted le parecen muy buenos tiempos los que estamos viviendo? ¿Le parecen muy buenos tiempos los que se están viendo, hermanos, en las noticias? ¿Cuánta gente muere? Les tocó ver esta mañana en las noticias de aquellos 52, 53 personas que murieron en el tráiler. No son buenos tiempos, hermanos. No son buenos tiempos. A los niños se les está enseñando que pueden cambiar de sexo. Yo no le encuentro la lógica. ¿Usted le soltaría un carro a un niño de 3 años, 5 años? No, ¿por qué? Porque no tiene la responsabilidad para manejarlo. Pero ya les están dando la libertad de que escojan su sexo a 5 años. Por favor, ¿cuál es la lógica de eso? ¿Son buenos tiempos? No, no son buenos tiempos. Se les está enseñando a los hijos, hermanos, a aprobar o a desaprobar lo que es la sexualidad de los adultos. Por favor. O sea, ¿usted cree que un niño de 5 años está capacitado para elegir cuál va a ser su vida sexual?
Hermanos, si hay chavalos de 16, 17 años que no saben ni qué hacer con las hormonas. No son buenos tiempos. No son buenos tiempos, hermanos. Cada vez más jóvenes se meten al crimen organizado y terminan sus vidas jóvenes. Amén, aleluya. Porque estamos viviendo tiempos bien complicados, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que la gente, hermanos, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Esta mañana yo meditaba, hermanos, y estaba pensando en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo estaban en Sodoma y Gomorra? Hermanos, la Biblia dice, escuche, que desde el más viejo hasta el más joven estaban en la puerta de Lot queriendo violar a los ángeles. Desde el más viejo hasta el más ¿qué? Joven. ¿Y sabe usted a quién está dedicado todo esto de la ideología de género? A los niños. Están provocando otro Sodoma y Gomorra a nivel mundial, hermanos. Mucha gente no lo entiende, pero en Daniel la Biblia nos dice que el anticristo será un homosexual judío o un judío homosexual. Ahí la Biblia lo dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Dios, aleluya. El Dios de sus padres, ¿de qué está hablando? De un judío. Del Dios de sus padres no hará caso, dice, ni del amor de las mujeres. ¿De qué está hablando? ¿Sabe usted que en Israel ahorita es la capital mundial del homosexualismo? Tel Aviv es la capital mundial del homosexualismo. Israel, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Estamos viviendo tiempos bien complicados, tiempos en los que necesitamos esforzarnos, hermanos. No olvidarnos de dónde venimos, no olvidarnos que ahora tenemos paz con Dios. No busquemos, hermanos, llenarnos de otras cosas que nos roben esa paz. Dios, aleluya. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Necesitamos esforzarnos para que la paz de Dios permanezca en nuestros corazones. El Señor fue claro: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Escuche, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es eso? ¿Qué es una turbación, hermanos? Una turbación, hermanos, es una confusión. Es algo confuso, es algo que se ve borroso, es algo que no se entiende. ¿Les ha tocado ver los arroyos cuando llevan agua turbia? ¿Cómo se ve? Transparente, nítida, clara, diáfana. ¿Cómo se ve? Toda soquetosa, llena de cosas que... Ni rebotada, diríamos nosotros. Rebotada, llena de barro, llena de tierra. Muy revolcada. Revolcada. Eso es turbar, hermanos. Eso es agua turbia, un corazón turbio, un corazón turbado. Es un corazón que no sabe para dónde va, es un corazón que no hay nitidez, no hay claridad de pensamiento en ese corazón. ¿Me explico? Dice, no se turbe vuestro corazón, no te confundas, no te turbes. No deje, hermano, escuche lo que le voy a decir. No deje que con argumentos, que con filosofías, que con palabras suaves, lisonjeras, le laven el cráneo, como luego se dice, le laven el cerebro. No deje que los pensamientos se le turben, porque aquí oye esto, porque allá oye aquello, porque aquí oye esto otro, porque aquí oye más allá. Esta mañana yo quería ver un video, no lo pude ver, lo perdí Usted sabe que a veces en YouTube, en Facebook, usted quiere ver algo y le mueve y ya no lo vuelve a recuperar para verlo. Y quería ver un comentario que es un rabino judío que dice que Pablo mintió. Y yo quería verlo más que nada para hacerle un comentario. ¿A qué se ganaba Pablo con mentir? Lo decapitaron por eso. Lo decapitaron por su fe. Sufrió naufragios, lo azotaron, lo mordió una serpiente venenosa. Lo tuvieron que bajar en una canasta para que no muriera, hermanos, porque lo iban persiguiendo para matarlo. ¿Qué se ganaba con mentir? Él era fariseo. Él era un hombre respetado en Israel. Es más, tenía el respaldo de los sacerdotes de Israel. No cualquiera, hermanos. No cualquiera se rozaba con esa clase de gente. Había sido educado a los pies de Gamaliel, el mejor y más grande maestro reconocido en Israel.
¿Qué se ganaba con mentir? ¿Qué se ganaba con negar o con hacer a un lado la Torá para irse tras de Cristo? ¿Qué se ganaba? Lo que se ganó fue el desprecio de muchos de su nación. Dice el apóstol Pablo, 3 veces me han azotado, 40 azotes menos 1, 3 veces. Me han azotado con varas, he estado en naufragios 3 veces. Lo llevaron a Roma en cadenas. Naufragó, hermanos, y estuvo 3 días y 3 noches en alta mar. Escuche, hermano, no es cualquier cosa. Pero ¿sabe qué tenía Pablo? Paz en su corazón. Amén, aleluya. Paz en su corazón, porque sabía lo que le esperaba después. Cuando él estaba para ser decapitado, él dijo, por lo demás me está guardada la corona incorruptible de gloria, la cual el juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su palabra, que aman su venida. Así que tenemos paz. Tenemos paz, hermanos. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo no la tenía. Acuérdense que en otro tiempo no la tenía. Cada vez, hermano, que a nosotros se nos ocurra tratar de desertar del Evangelio, tratar de irnos en pos de otra doctrina, acuérdense de dónde viene. Acuérdense de dónde Dios lo trajo. No deje que le laven el cerebro, no deje que no deje que lo guíen ciegos que no saben a dónde van. ¿Me explico? Dice la palabra del Señor, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Creo, hermanos, que una de las mayores bendiciones que tenemos es poder acercarnos a Dios, el tener comunión con Dios. Qué hermoso es, hermanos, cuando en medio de las angustias, de los dolores, de las tribulaciones, podemos acercarnos a Dios. Que sabemos que no necesitamos de un intermediario. Nuestro intermediario es Cristo. Y podemos acercarnos confiadamente, dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos cerca, fuimos hechos cercanos. En otro tiempo estábamos lejos. Tan lejos como nuestros pecados, hermanos, nos alejaban de Dios. Alguien dijo por ahí, este libro me alejará del pecado, o el pecado me alejará de este libro. ¿Sabe qué, hermano? Este libro nos acerca a Dios. La muerte de Cristo, su sangre derramada, el que Él haya limpiado nuestros pecados, no solamente nos ha hecho cercanos, nos ha hecho familia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, decíamos hace un momento, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ahí anda un grupo que dicen que son los testigos de Jehová. Nosotros somos los hijos de Jehová. Adoptados, pero hijos. Adoptados, pero hijos. ¿Y sabe qué, hermano? Los testigos ven, los hijos disfrutan. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. Oye, imagínese que de repente se acerca a su hijo, ¿verdad? Que usted ama y viene y lo abraza y lo besa y allá de aquel lado está un montón de niños huérfanos. ¿Tendrán la confianza que tiene su hijo de venir a abrazarlo, a besarlo, a tener comunión con usted? No, son testigos nada más. Amén. Pero usted y yo hemos sido hechos cercanos. Usted y yo hemos sido hechos hijos. Usted y yo hemos sido adoptados para gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. En otro tiempo, hermano, no. Estábamos lejos. Alejados completamente de las promesas de Dios. No teníamos derecho alguno, hermanos, a pedirle a Dios que sus promesas se cumplieran en nosotros. ¿Con qué cara le decimos a Dios, Señor, sáname si estoy lejos de Él? ¿Con qué cara le puedo decir a Dios, Señor, sáname, líbrame? Si lo único que quiero es seguir pecando, si lo único que quiero es seguirme alejando de Él, darle la espalda.
¿Sabe qué es lo tremendo, hermano? Que a pesar de eso, a veces Dios escucha y Dios sana y Dios responde. Aleluya, gloria a Dios, en Cristo hay poder. Pero qué importante es, hermano, el estar cerca. El poder tener esa comunión con Dios. El poder sentir su mano, hermano, en nuestro hombro cuando le necesitamos. Creo, hermano, que nada ni nadie puede valorar lo suficiente esa bendición tan grande que tenemos de poder acercarnos a Él. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos venido angustiados a un altar, a un lugar donde se predica la palabra, y el Señor amorosamente nos ha dado su palabra, su consejo? Nos ha hablado a veces duro, a veces nos ha jalado las orejas y nos ha puesto el coscorrón, ¿sí o no? Pero lo ha hecho con amor, porque después de que nos ha azotado, nos ha recibido, ¿sí o no? ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos tenido que corregir a nuestros hijos? Pero luego vienen con esa confianza y los recibimos. ¿Sí o no? O usted de los que después de que 3 horas después de que lo castigó todavía le dice, váyase, aquí no lo quiero, lepe cochino, no, lepe malcriado, lepe vago. No. Ya están ahí reclamando. No, hermanos. Nuestros hijos saben que los amamos, a pesar de que a veces los corregimos duramente. Y usted y yo sabemos que Dios todavía está con los brazos extendidos porque nos ama. Que a veces nos habla duro, sí. Gracias a Dios por eso. Porque si estamos aquí hoy, hermanos, es porque Él ha hablado en nuestras vidas. A veces duro, pero la mayoría de las veces con tanto amor, con tanta misericordia y con tanta paciencia, que no nos queda otra más que decirle, Señor, gracias porque has hablado en nuestras vidas. Gracias porque todavía podemos estar cerca de ti, porque todavía podemos tener comunión contigo. ¿Cuántos quisieran, hermanos, el privilegio que usted y yo tenemos de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros cultos, en nuestra adoración a Dios? Cierto es que no podemos depender de las emociones, hermanos, pero ¿cuántas veces hemos llorado en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces hemos podido sentir esa mano cálida, maravillosa de Dios en nuestro hombro, diciéndonos, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te fortalezco? ¿Cuántas veces, hermanos? Innumerables veces. Por eso el salmista decía, no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, yo creo que si nos ponemos a contar los beneficios de Dios, no terminaríamos nunca, más nos faltaría memoria. El salmista decía, si los enumeros se multiplican más que la arena. ¿Sí o no? Y yo creo, hermanos, que hemos visto la mano de Dios tantas veces. Y quiero decirle algo, hermano, en el buen sentido de las cosas. No se acostumbre. ¿Qué quiero decir con eso de que no se acostumbre? No viva una tradición, no viva una costumbre, viva una comunión, viva una relación. Tenemos ese privilegio, no lo cambiemos por una simple tradición o costumbre. ¿Sabe que una de las peticiones de mi esposa y mía cuando oramos, no es constante, pero se lo hemos dicho al Señor, no permitas que nuestra oración matinal sea una costumbre, una simple tradición, sino que verdaderamente podamos despertarnos con ese anhelo de estar en tu presencia, de estar en comunión contigo. Hermano, porque la tradición cansa, la costumbre fastidia, pero la relación nos ayuda a permanecer. La comunión nos fortalece. La comunión nos lleva adelante. Cuando pases por las aguas, dice la palabra del Señor, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermano, la comunión nos va a dar el valor para seguir adelante. A veces, en nuestra oración, llorando, le hemos dicho al Señor: ya ven por nosotros. Señor, ya ven. Ya ven. Estamos tan cansados. Batallamos tanto en esta tierra, la sufrimos tanto. Ya ven por nosotros. Pero la comunión con Él nos ha fortalecido, hermanos. Y si estamos aquí hoy, hermanos, es por su gracia, es por su misericordia, es porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén, gloria a Dios. Si estamos aquí hoy, hermanos, es porque Él ha extendido su mano para con nosotros. Su mano de gracia, de bendición. Y nos ha fortalecido y nos ha guardado en el camino por donde hemos andado. Por eso estamos aquí hoy. Por eso dice la palabra: por tanto acordaos que en otro tiempo no lo tenías. En el tiempo que estuvimos allá en el mundo, hermanos, no lo tuvimos. Dios estaba lejos de nosotros, y peor aún, nosotros estábamos lejos de Él. Porque Él siempre estuvo pendiente, Él siempre estuvo ahí, esperando que nosotros volteáramos el rostro para decirnos: aquí estoy. Conóceme que yo soy tu Dios. Conóceme que yo soy Jehová, tu Dios. Él siempre estuvo ahí. Nosotros fuimos los necios. Nosotros fuimos los torpes. Nosotros fuimos los ciegos que no queríamos ver que Dios estaba ahí. Pero un día Él se reveló a nuestras vidas. Un día pudimos conocerle, un día pudimos abrazarle, un día pudimos rendirle nuestras vidas a Él. Y Él tomó el control de nuestras vidas y nos hizo nacer a una esperanza viva, a una nueva esperanza que no teníamos, que no conocíamos. Y hoy podemos tener comunión con ese Padre amoroso, con ese Dios maravilloso que hizo toda la creación. Un día dice la palabra de Dios, emite palabra, otro día y otra noche declara sabiduría. Los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué Dios tan grande, tan maravilloso. Yo le pregunto, ¿de qué tamaño es su Dios? Para algunos, su Dios es de este tamaño, cabe en la cartera. Aleluya. Para otros es más pequeño, lo cuelgan en el cuello. Pero yo le pregunto a usted, ¿de qué tamaño es su Dios? Dios, aleluya. Mi Dios hizo los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Y todo lo que hay en ellos, por Él subsiste. Yo mismo, si estoy aquí hoy, es por Él. Aleluya. Así que acuérdese de dónde venimos. Acuérdese que antes usted era incircuncisión, ahora es circuncisión en Cristo Jesús. Ahora somos hechos cercanos, ahora tenemos comunión, ahora somos parte del pueblo de Dios. Ahora estamos en Cristo. Antes no. ¿Qué le parece si le damos gracias? ¿Qué le parece si le decimos: Señor, muchas gracias? Aleluya, gloria a Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias por darnos tu perdón. Gracias por darnos tu misericordia. Gracias por darnos tu favor. Por estar con nosotros todos los días, Señor. Porque podemos tener comunión contigo. Porque en los momentos de angustia, Señor, tú siempre has estado ahí. Porque en los momentos de necesidad, Señor, tu mano siempre nos ha sostenido. Gracias, Dios. ¿Cómo no estar agradecidos, Padre, si en todo tiempo tu mano ha sido firme para con nosotros, Señor? Tu palabra, Señor, se ha cumplido en nuestras vidas. Hoy podemos tener paz, hoy podemos tener esperanza, hoy podemos tener comunión, hoy podemos sentir tu mano, Señor, en nuestras vidas. ¿Cómo no estar agradecidos, Dios? Hemos visto tu mano de tantas formas, Señor, en tantas ocasiones. Hemos visto tu gloria, Señor, moviéndose en favor de nosotros.
Yo te doy gracias por mis hijos, Señor. Gracias por mi esposa. Gracias por haberme llamado al ministerio. Gracias, Padre, por tu palabra predicada, Señor. Gracias por el mensaje que tú has dado, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú estás obrando en este lugar, Señor. Que tu misericordia se deja sentir, Padre. Gracias te doy, Señor, por tanto amor, por tanta gracia, por tanta fidelidad. Gracias por todo, Señor. Gracias porque ahora ya no soy incircunciso, Señor. Ahora soy parte del nuevo pueblo, Señor. Ahora soy parte de ese pueblo que tiene herencia en los cielos. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por los que han recibido tu palabra en este lugar, por los que han recibido tu palabra a través de la internet, Señor. Gracias por aquellos que la recibirán después. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. A tu nombre damos gloria, Señor. Amén. Amén, gloria al nombre de Jesús. Solamente, hermanos, nos resta despedirnos. Damos gracias a Dios por su palabra, amén. Les recordamos, jóvenes, mañana tenemos reunión en el templo a las 7 de la tarde. El viernes tenemos la oración también a las 7 de la tarde en el templo. El sábado tenemos reunión de jóvenes y tenemos también el estudio prebautismal. Para quien está tomando el estudio prebautismal, por favor, no falte. También, hermanos, les recordamos nuestros cultos el domingo a las 11 de la mañana en la escuela dominical, el culto a las 12, perdón, y el miércoles, pues aquí nos vemos otra vez, ¿verdad? Con el favor de Dios. Dios me los bendiga, hermanos, estamos despedidos. Amén. Amén.